Y empezamos hablando, ¿recuerdan hoy cuando empecé el editorial hablando de la AFIP, del impuesto a la riqueza? Bueno, impuestos en general. Vamos a hablar con un tributarista que la tiene más que clara. Vamos a hablar con César Litvin, tributarista, pero es CEO, fundador, socio de Lisicki, Litvin y Asociados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Charlie? Un gusto saludarte. Muchas gracias por atendernos. César, si te parece, empezamos con el impuesto a la riqueza. ¿Qué está haciendo la AFIP por estos días? Bueno, la AFIP está queriendo impulsar unas fiscalizaciones rápidas para determinar de oficio este impuesto de aquellos que no pagaron porque consideraban que el impuesto es excesivo, que el impuesto viola la Constitución Nacional, y en función de esto lo que la AFIP está tratando es de actuar rápidamente, impulsando lo que se llama una determinación de oficio. Para que la audiencia lo entienda, es cuando un contribuyente no presenta la declaración jurada y paga el impuesto, la ley faculta a la AFIP para que determine el impuesto a la propia AFIP. Por eso el requerimiento de inicio de fiscalización tiene que ver con el pedido de datos que tienden a los objetivos: a la liquidación del impuesto que debió hacer el contribuyente y no lo hizo porque seguramente lo judicializó en muchos casos, muchísimos casos, remarco, y por el otro lado tratar de ver lo que la ley establecía como periodo de sospecha, las bajas patrimoniales que pudieron existir entre el 20 de marzo del 2020 hasta el 18 de diciembre del 2020 a través de donaciones, aportes a fideicomisos, trusts, fundaciones, etcétera, donde se va a ver con una lupa de alta graduación si el contribuyente bajó sus bienes, sus patrimonios, para reducir el impacto del impuesto. Entonces, primera conclusión, mucha gente obligada al pago de este impuesto sintió un rechazo casi visceral por lo excesivo del impuesto, teniendo en cuenta que ya los bienes que tiene un contribuyente ya están grabados con mucho excesivo rigor también, con el impuesto a los bienes personales, que tuvo un incremento a fin del año 2019, que fue excesivo, y ahora el impuesto a la riqueza, si sumamos las alícuotas más altas de los dos impuestos, estamos en una gravabilidad sobre bienes del 7,5%, que no existe antecedente en el mundo de tamaña gravabilidad sobre bienes, teniendo en cuenta que cuando algún contribuyente suma bienes a su patrimonio, seguramente ha obtenido ganancias para sumar ese bien y ya se pagó el impuesto a las ganancias. Por eso los impuestos sobre los patrimonios, sobre los bienes, son muy pocos países los que los utilizan. Totalmente. Ahora habrá que ver cómo sigue esta novela de esta guerra, entre comillas, que ha iniciado la AFIP, para ver si puede la mayor cantidad posible que pueda intimidar y que le pague. Bueno, ya está, ahí se limpia un camino. Después irá a juicio con el resto, se verá qué pasará. Pero sí, te escucho. No, César, te quería dar vuelta a la hoja hacia otra cosa que también resulta odiosa, que es el tema de ganancia. Lo hemos hablado con vos, se le baja provisoriamente, porque acá la inflación después otra vez te vuelve a poner las cosas como son, se le baja a algunos particulares, pero a las empresas, al contrario, ahora se está tratando en el Congreso subirle la alícuota a 35%, cuando la reforma de Macri iba en camino contrario, iba a hacerla cada vez más chica. ¿Qué puede pasar ahí? La UIA, los industriales sacaron una queja hace 2 días. Sí, la realidad es que no hay tolerancia para más impuestos en la Argentina. Estamos desbordados, saturados de tanta cantidad de impuestos y de tamaña presión fiscal. Hoy la Argentina tiene una presión fiscal que excede el promedio OCDE, que excede el promedio de América Latina,
La realidad es que lo que se necesita en esta coyuntura es alentar inversiones para crear empleo. Los efectos que tiene esta pandemia extendida son generalmente la pérdida de empleo. La pérdida de empleo genera más gasto público, genera más planes sociales, y lo que se necesita es atraer inversiones. Con inseguridad jurídica, cambiando las reglas de juego, hubo una reforma del gobierno anterior que bajó los impuestos, este gobierno lo sube de nuevo. ¿Quién quiere venir a invertir en un lugar donde se mueven el arco cada rato, no? Cuando empieza el partido, el arco es de determinado tamaño. Durante el mismo partido te lo van cambiando. Ojo que inversiones son decisiones que llevan su tiempo, su meditación, su análisis macroeconómico. Y la verdad es que lo que estamos haciendo es justamente el sentido contrario. Estamos yendo por el camino equivocado, el camino que ya probamos que no nos lleva a ninguna parte, o sí nos lleva a una parte que es el fracaso. El intentar aumentar de nuevo los impuestos a las empresas y a no muy grandes empresas, a medianas para arriba, es desalentar las inversiones, desalentar la actividad económica, desalentar la formación de empleo. Entonces, por supuesto que estoy totalmente en contra de esta situación. César, por último, venimos en grado de incordio, venimos enumerando el impuesto a la riqueza, o aporte solidario, llamado impuesto a la riqueza, popularmente, ganancias, y vos pondrías en tercer lugar, ¿cuál? Tengo en mente uno, pero no quiero hacer la trivia, te lo dejo para que lo digas vos. Ingresos brutos. ganaba hacia jugar. Sí, pasó desapercibido. Recientemente el Congreso aprobó la suspensión del consenso fiscal, la suspensión del pacto fiscal. ¿Qué significa traducido al castellano esto? El gobierno anterior había establecido un mecanismo de reducción de lo que se llaman impuestos locales, ingresos brutos, sellos, tasas municipales. Con la pandemia el año 2020 quedó suspendido a la rebaja, y con la última ley que fue aprobada recientemente por el Senado y por diputados, vuelven a suspender la baja del peor impuesto que existe en el sistema tributario mundial, que es un impuesto medieval que se llama ingresos brutos. ¿Por qué es el peor impuesto? Porque tiene un efecto nocivo sobre la economía, un efecto acumulativo, en cascada, no mide rentabilidad, mide ventas. Hoy mucha gente está perdiendo para poder subsistir, igual va a tener que pagar ingresos brutos aunque no gane dinero, porque es un impuesto que grava el ingreso, no grava la utilidad. O sea, pasó desapercibido, mucha gente no sabe que existe ese impuesto porque está metido dentro del precio y es invisible a los ojos, pero es una muy mala noticia haber suspendido la rebaja de ingresos brutos para actividades económicas que son muy importantes. Sí, y es un impuesto sobre todo que me comentaban en algún momento que es casi no se utiliza en ningún país del mundo. O sea, acá somos como únicos en cuanto a presión fiscal, por lo que explicabas antes, pero además con impuestos que prácticamente no se utilizan en ningún lugar del mundo. ¿Es así? Claro, es así porque ingresos brutos grava todas las etapas, desde la etapa de producción o de importación hasta la etapa minorista. Lo que se usa en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, es un impuesto a las ventas, pero en la etapa del consumidor final, con lo cual no viene con todo el efecto arrastre que tiene ingresos brutos, porque está comprobado, y por eso no se usa, que ese efecto arrastre es nocivo a la economía, porque se traslada a precio mucho más de lo que le llega de dinero al fisco en el impuesto específico, y además genera competencia desleal. Alguien que está en la informalidad y no paga ingresos brutos está en mejores condiciones competitivas que el contribuyente cumplidor que paga todos los impuestos. Clarísimo. Entre ellos, ingresos brutos. Clarísimo, César, como siempre. Ahí teníamos el podio de los peores impuestos. Como siempre, la Argentina dando la nota. Te agradecemos muchísimo. Un abrazo grande. Adiós, un gusto y saludos a todo el equipo de trabajo.
fue César Litvin, CEO y socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados.